Juan, ¿cómo te va? Buen día. Placer saludarte, un gusto estar nuevamente contigo y a pesar de todos los conflictos que tenemos, de no poder darnos un abrazo y estar personalmente, pero bueno, las ventajas de esta modernidad, ¿no? Sí, ¿Cómo va señor. todo? Esta modernidad nos permite, sin vernos, saber que estamos envejeciendo, porque cada tanto nos vemos y estamos más viejos. Sí, pero vos tenés pelo y yo no, mirá, eso es lo que da la pauta, que sos un chico mucho más joven que yo. Bueno, sí, y bueno, líos por todos lados, por doquier, tenés para entretenerte, ¿no? Porque hoy un abogado debe tener más laburo que nunca. Un abogado, un psicólogo, un psiquiatra están a sus anchas hoy, ¿no? ¿Eh? Sí, así es. Lo que pasa es que el trabajo de abogado cada vez es más inútil, porque realmente es insalubre la profesión con gobiernos, que no es el único, pero este es hasta ahora el peor. Creímos que había habido, que habíamos visto ya el peor y no, este es peor. Digo es insalubre porque en definitiva, Alfredo, lo que se sigue consolidando en la cultura social argentina y gravemente en los dirigentes y en los profesionales es que el poder político está por encima del derecho. Lo que nos enseñaron desde toda la vida, que no hay nada superior a la ley y que si la ley es mala hay que obedecerla igual mientras está vigente y para removerla o modificarla hay que ir por los procesos que la Constitución establece y por los órganos que la Constitución establece para eso, todo eso ha desaparecido. Se ha hecho en la Argentina, yo no sé si en otras partes del mundo es igual o no, pero en la Argentina las decisiones institucionales de los altos poderes, de los altos funcionarios y demás se ha convertido en esas especies de chats de las redes, donde cada uno dice lo que quiere y al encontrar un argumento que le parece importante o justificatorio, eso es suficiente para que sea verdad y pase por encima de la ley. Esto es lo que estamos viendo. Cuando un Ahora, es funcionario da terrible, un terrible argumento, esto, ¿no? ¿cómo? Terrible porque nos hace a nosotros perder todo tipo de confianza en que algún día esto se pueda acomodar, ¿no? Sí, mira, acabo de encontrar de casualidad en archivos viejos una charla que di en el año 2008, el 11 de septiembre de 2008 en La Plata, analizando el proceso en ese momento del gobierno K, que estaba en curso. Faltaba todavía, mira cuánto tiempo más para que terminara. Y yo ahí ya estaba hablando, me sorprendí a mí mismo revisando esto, ya estaba hablando que el Estado de Derecho en la Argentina estaba muriente y que las decisiones del Estado a través de sus organismos y de sus poderes cada vez más iba por la banquina de la Constitución y no por la Constitución. 2008. Y esto se ha ido acendrando, se ha ido asentando. Esto, Alfredo, es como la decadencia cultural de la sociedad. Cuando vos tenés una crisis, vos venís de donde venís, entrás en la crisis, pero sabés que hay una referencia de un sistema que era distinto a este. Y la crisis te lleva a conductas excepcionales, tanto en lo público como en lo privado especialmente, pero hay un paradigma. Es decir, vos decís, bueno, muy bien, esto es transitorio. En cuanto salgamos de esto, en cuanto esto se ordene, todos vamos a volver a tener las conductas que teníamos antes. Eso es una crisis de cualquier naturaleza, política, económica, lo que sea. Eh, una decadencia es otra cosa. Una decadencia es cuando hay un corte respecto de los paradigmas. Y en la Argentina lo que ha sucedido es que la combinación de la sucesión de crisis de toda índole, sobre todo económicas, pero de toda índole, la sucesión casi permanente de un estado no de emergencia, sino de permanencia en esas condiciones excepcionales, malas, fuera de las reglas de juego normales, tuvo una continuidad tan brutal que simultáneamente ha habido pseudointelectuales y sobre todo políticos que han alentado el cambio de paradigma, no para poner otro mejor, sino para corroer el que había y blanquear las conductas excepcionales de las crisis. Cuando las conductas pasan a ser normales, aparentemente, solo aparentemente legales durante las crisis, aún las que no lo son,
los que no son legales, se hace normal. ¿Viste? La gente empieza a creer que eso es lo correcto. Cuando eso se sostiene en el tiempo, las nuevas generaciones, especialmente las nuevas generaciones, ya nacen en un contexto donde las reglas de juego culturales, no hace falta que vayan a estudiar derecho para saber que se han violado, las pautas culturales son esas. Se han perdido los paradigmas y eso es la decadencia. En el derecho argentino, en la política ha pasado eso. Necesito interrumpirte porque me interesa que la gente que nos está viendo y nos está escuchando, te está escuchando fundamentalmente, sepa que sos un hombre muy identificado con Carvap. ¿Desde cuántos años hace y cuándo fuiste presidente de Carvap? Tengo 75 años, ingresé a los 26 a Carvap y fui presidente cuando tenía 32 años. Asumí cuando tenía 32 años. Sí. Perfecto. Ahora vamos a lo otro. Nos está viendo también mucha gente joven y gente que a lo mejor tiene ganas de luchar y de decir, no, esto no va, pero se encuentra con que enfrente tiene un paredón que no lo puede atravesar de ninguna manera. O hago arreglo, hago una componenda con estos sinvergüenzas, o agacho la cabeza y sigo hasta el día que nos lleve puesto a todos. La tarea de los ciudadanos en ese terreno tiene que ser constante, persistente, paciente. Hay que tener tres cosas: paciencia, paciencia y paciencia. Es decir, hay que generar, cuando se está en una situación tan profunda de decadencia como la nuestra, con los poderes funcionando por afuera de la ley y en esta persistencia al margen de la Constitución que marcábamos recién, la sociedad no tiene por qué levantarse y ser violenta. Lo que tiene es que regenerar sus pautas culturales, sus propios paradigmas, e ir tejiendo una red, una verdadera red, donde cada vez más gente coincida por lo menos en las líneas principales. Cuando la sociedad comparte en gran medida, un gran porcentaje de ella, ni siquiera hablo de una mayoría absoluta, o en gran medida comparten principios, reglas de juego, aspiraciones, inquietudes, sensibilidades, está dada la condición para que en algún momento eso genere focos de poder para competir por el poder real de las instituciones. Quiero decir, nacen partidos políticos anteriores se reciclan, movimientos se agregan a la política mayúscula, dejan de lado las diferencias corporativas y particulares que todos tenemos y coincidimos en las grandes avenidas. Eso es la generación, la regeneración de las redes sociales y de la cultura. De arriba para abajo, Alfredo, hoy es imposible pensarlo. Cuando hay una enorme cantidad de gente que dice que tiene una pésima opinión, por ejemplo, de quienes integran las legislaturas, tienen razón en lo personal y en lo cultural, tienen razón. Pero no por eso hay que destruirla, hay que cambiarla. Ahora, no la va a cambiar aquel que se siente cómodo en eso y que ya tiene ese sillón de poder. El diputado que no se ganó la representatividad, sino que se la dio el jefe político de él y lo puso en la lista en un lugar como para que entrara, ese tipo no va a querer cambiar las reglas de juego. Sí, está fenómeno. Yo soy nacido en La Plata, Alfredo, y cuando yo era chico había tranvías en La Plata. Y una cosa que hacíamos muchas veces con los chicos del barrio era subirnos a un tranvía, ir hasta la terminal, que no era tal, ahí paraba, pasabas los asientos para el otro lado, los ayudábamos y volvía. Y pegaba el viaje de vuelta. Esto y es... te bajaban, en los trenes hacíamos eso. Exactamente, en eso se ha convertido la carrera, digamos así, que no debe haber sido nunca carrera, política en la Argentina. Individuos que subieron al tren público, al tranvía público, y no se bajaron más. No les importa bajar de jerarquía, llegar al tope y después ocupar un cargo menor. El tema es seguir vinculado al poder y vivir de.
Lo que pasa es que a lo largo de todos estos últimos años, sobre todo estos últimos 50 o 60, le enseñaron a los argentinos que no era necesario esmerarse demasiado, había que arrimarse al fueguito, poner las manos así y ya más o menos te calentabas y era suficiente. Si vos estudiabas, y vos fijate la cantidad de gente que en este momento llegó arriba hablando de cargos, y ¿Sí? no estudió, y le importó muy poco. Si vos trabajabas, y bueno, ibas a ganar 2 mangos. ¿Cuántos jubilados, entre los que me incluyo, aportamos durante 50 años y hoy tenemos un haber de 20, 22.000, 25.000 pesos en el mejor de los casos? Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Vos o yo? No, no me parece que tenés razón vos entonces, porque si total no te calentes y da todo lo mismo. Y eso me parece que es lo que está sucediendo, no sé qué pensaba al Por respecto. supuesto, pero vos hablabas de los jóvenes y yo decía, claro que es desalentador ver que los que detentan el poder no te hacen lugar, y si te hacen lugar es solamente si te sometes y te vinculás con ellos a su manera. Todo esto es desalentador, pero esto ya está, esto ya existe. Entonces, la forma de llegar es otra, es desde la sociedad. Cuando aparecen nuevos políticos, mira, la forma de cambiar la política es cambiar los políticos, no hay duda. Lo que pasa es que los políticos son una corporación cerrada. Lamentablemente, muchas veces sucede, y lo hemos visto a menudo, que cuando llega de pronto un ventarrón nuevo, gente nueva, llegados al poder, tienen respecto del poder la misma sujeción que tienen los políticos tradicionales. Estas son las cosas que realmente nos va mal. Bueno, pero eso no se corrige si no es a lo largo del tiempo. Es un cambio cultural, es un cambio de voluntad de participación, lo cual no significa ir a afiliarse a un partido y sufrir todos los vejámenes y postergaciones y broncas. No, es desde el ámbito que cada uno tiene, vincularse con la comunidad, transmitir, recibir, escuchar. Mi padre decía, cualquier persona medianamente preparada sabe hablar. Lo que hay que saber y aprender lo que hay que saber realmente, y es difícil, es escuchar. Sí, seguro. Entonces, cuando uno habla, habla con la intención que le devuelvan, para ver si encontrás los caminos, a través de mini instituciones, locales, lo que sea. Vos me dirás, lo tuyo es una utopía a larguísimo plazo, pero es que la realidad argentina está demostrando que si seguimos exactamente igual y tratamos de meternos en un sistema corrupto, o no entramos o entran los que están dispuestos a aguantarlo. El Y esto, problema, ¿sabés cuál es, Juan Pedro? Yo tengo la sensación que lo que acaban de descubrir estos señores, que otra vez se apoderaron del sillón de Rivadavia, es que si se descubren las cosas, tampoco pasa nada, porque antes no se descubrían y soñamos con que el gobierno que iba a venir, concretamente fue el gobierno de Macri, iba a poder transformar las cosas. Y hoy estamos exactamente en el mismo lugar. Descubrieron todo, demostraron cómo se lo habían robado, quiénes eran sus socios, la enorme corporación de empresarios corruptos que hay en la Argentina y la enorme corporación de gremialistas que hay en la Argentina, y todos juntos igual ahora están sentados acompañando a este séquito de sinvergüenzas que tenemos hoy al frente del país. Y eso genera un estado de ánimo de desazón, de aplastamiento, y en el ámbito estrictamente productivo, yo me fui siempre contigo, nos vamos por estos otros temas, digamos, más profundos, pero volviendo a lo que vos me preguntabas sobre el campo al principio, y bueno, en el campo pasa lo mismo. El campo, vos sabés, nos conocés muy bien a los que somos del campo, porque yo por más que tenga formación universitaria y demás, soy un hombre de familia agropecuaria desde 1850. Y no es que seamos mejores o superiores, pero somos distintos en algún sentido. Hay cosas en las cuales no nos hemos contaminado, hay cosas también, es verdad, que no hemos sabido adaptarnos, que son correctas, pero en definitiva, hay grupos culturales que todas estas cosas le impactan. Entonces, hoy en el campo seguimos trabajando, sin ninguna duda. Yo soy ganadero de cría, los más chiquititos de allá del fondo. Y acá se trabaja.
Acá trabajamos nosotros, trabajan los empleados, trabaja la gente con la cual trabajás, con mayor o menor dificultad, por supuesto, cumpliendo con todas las normas y reglas de seguridad. Todo esto está fuera de discusión. Sin embargo, a pesar de que tenemos en estos momentos una situación muy superior, muy distinta a la que tiene un hombre de la ciudad que no puede trabajar, que le han quitado la posibilidad de generar sus propios recursos y ejercer su oficio, profesión, negocio, comercio, lo que fuere, nosotros sí lo podemos hacer. Y eso al ánimo le hace bien. Y además, comercializamos, no con los precios, no en las condiciones que quisiéramos, pero podemos generarnos ingresos para nuestro sustento. Sin embargo, el ánimo es de desconfianza, es de desánimo en muchos aspectos, se caen las inversiones, la incertidumbre tremenda. El desdoblamiento del tipo de cambio no es un problema solamente de los granos. En los campos como los nuestros, de la cuenca del Salado, Pobrones, la gran revolución fueron los agroquímicos y los fertilizantes, porque fueron los que nos dieron a estos suelos pobres la posibilidad de darles un rendimiento distinto, después con las técnicas de manejo ganadero y demás. Bueno, el desdoblamiento cambiario, y tal como siguen avanzando, va a ser tremendo. Porque Juan tenemos un Pedro, dólar para una cosa y otra para otra. Tenemos un dólar para vender, un dólar para comprar. sí, sí. Juan Bueno, Pedro, cuando estemos ya subiendo esta nota al sitio a delsector.com, tal vez se haya resuelto de una u otra manera este enorme conflicto que ha generado el tema Vicentín. wow. Hace 24 horas prácticamente, o 48, que se encadena el gran show mediático del gobierno y de la gente de Vicentín, y todavía no sabemos realmente cómo termina, aunque aparentemente pésimo, con el gobierno haciéndose cargo sin un mango de una empresa que está sin un mango. Peor todavía, un gobierno endeudado se hace cargo de una empresa súper endeudada. No sabemos cómo termina, pero hoy, ¿qué ves, qué olfateás ante esta situación? Mirá, yo me voy a poner en profesional del derecho, porque lo otro, yo comparto todo lo que dijiste, es más opinable. Yo con la empresa no tengo nada que ver, no la conozco siquiera, y no me voy a poner a defender una empresa en abstracto, no tiene nada que ver. A mí lo que me importa es lo que hizo el gobierno. Y lo que hizo el gobierno es el más claro, obvio ejemplo de la destrucción institucional y la decadencia de la cual hablábamos. Fíjate, hay 3 puntos en este caso, Vicentín, y siempre me refiero a lo que hizo el gobierno. Uno es haber dictado un DNU. El otro es una parte del contenido del DNU, que es la intervención. Perdón, que para la gente de a pie le decimos que es un decreto de necesidad y urgencia. Sí, perdón. Sí. Por la duda. Bueno, entonces, una cosa es haber dictado ese decreto de necesidad de urgencia en estas condiciones y para esta finalidad. Eso es ilegítimo, no correspondía, por infinidad de razones. La otra cosa es la intervención, que es monstruosa, es lo peor de todo. Y la otra cosa es el intento de expropiación, intento porque va a tener que pasar por el Congreso, por supuesto, la ley de expropiación correspondiente, que es una atrocidad desde el punto de vista económico y político, pero que en definitiva está dentro de las potestades de un gobierno. Un gobierno se vuelve loco y quiere expropiar, bueno, por lo menos que haga proyectos de ley, los mande a la legislatura y ahí se discuta. Y esto pareciera, más allá de la decisión política de avanzar, pareciera que se va a cumplir. Pero lo otro no, lo otro no. De las otras 2 cosas que quedan, que es el DNU, que es un tema muy técnico, es absolutamente ilegítimo lo que han hecho. Y no se puede apoyar en la emergencia, porque la otra cosa que estamos acostumbrados es que las emergencias sirven para todo. No es así. Cuando se declara por ley una emergencia de cualquier ámbito del Estado, lo que quiere decir es que el Parlamento, con una ley nueva de emergencia, por un tiempo determinado, en forma limitada y con la mayor precisión posible, sin generalizaciones, está autorizando al Poder Ejecutivo a ejecutar su acción
de una manera distinta a la que lo hace habitualmente bajo normas reglamentarias. El caso típico es, podés hacer una contratación sin pasar por la ley de contabilidad en forma directa y no por licitación pública. Pero lo que le autoriza el Parlamento al Ejecutivo en los casos de emergencia son estos permisos dentro de la función ejecutiva, no le delega función legislativa. Las funciones distintas de los tres poderes son total y absolutamente indelegables en la Constitución Nacional, con artículos expresos, y si alguna duda había en la Constitución original, que estas deformaciones por lo visto no habían sucedido aún, en la Constitución del 94, 93, 94, se ratificaron con artículos expresos. Hay un artículo en la Constitución, el 109, que dice que el presidente de ninguna manera, en ningún caso, dice así, en fórmula negativa, imagínate vos la fuerza que se ha querido poner en eso, puede ejercer funciones judiciales, ni siquiera interesarse, rescatar un caso para intervenir o reponer uno que ya está cerrado. Bueno, ¿qué ha hecho el presidente, que es el titular del Poder Ejecutivo? A través de un decreto de necesidad de urgencia, instrumento no válido, ilegítimo, ha roto el principio de la división de poderes y ha tomado una decisión en nombre del legislativo anticipada por un DNU, en nombre del judicial, tomando una determinación que no podía tomar de ninguna manera. No le corresponde. Pero la más sencilla es esta, la más sencilla es esta. Es una empresa privada que está dentro de un proceso judicial en la jurisdicción que corresponde, que es provincial, y en la materia que corresponde. Entonces el presidente ha saltado por encima de la Constitución, ha saltado por encima de la justicia, rompiendo el principio de división republicana, pero además ha roto el federalismo, porque ha saltado por encima de la justicia provincial. Las provincias guardaron para sí la potestad de organizar sus propios poderes judiciales para aplicar las leyes propias y las federales también, las nacionales. Acá hay un juez que está aplicando una ley de fondo, la ley concursal, como el Código Civil y Comercial, en jurisdicción provincial con una competencia determinada. Así que el presidente de un plumazo no solamente está ejerciendo funciones judiciales al decretar una intervención en la administración de una empresa privada, sino que además está violando el principio federal, está pasando por encima del juez. Es muchísimo peor. La lesión más grave es la intervención. Es peor que el instrumento mal usado y es peor que la expropiación. El juez de la causa debiera, si esto se pretende avalar con un acuerdo y presentarse incluso con la propia gente de Vicentín, aceptando la intervención, el juez de la causa debería decir, no señor, no se lo autorizo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes están en una causa concursal. Y acá se puede pedir la intervención de la administración, el desplazamiento de la administración. ¿Quién? Los acreedores, no el Poder Ejecutivo Nacional, los acreedores concursales. Y me lo tienen que pedir a mí, y yo tengo que evaluar si las condiciones están dadas para eso o simplemente también hay un abuso de parte de los acreedores. Así que la única intervención posible, con esto termino, es la intervención judicial, dictada por el juez que hoy está a cargo de la causa, provincial, en jurisdicción provincial, y por pedido de un acreedor, no por una imposición del Poder Ejecutivo. Rompió todo el sistema republicano. En realidad, vos dijiste ha saltado, H-A saltado. Lo que hicieron, ha asaltado, que es otra cosa. Tal cual, tal cual. Fueron y se robaron la República. Es un horror. Sí, señor. Un horror. Y yo te diría que muchas veces se da en una sola acción de gobierno un resumen tan claro y tan completo de violaciones. Qué bárbaro, qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Un placer, la verdad que un placer. Bueno, cuídate mucho y ya nos vamos a ver personalmente. Nos vamos a dar un abrazo. Dios quiera que sí, que sea muy pronto.
Fuerte Gracias, abrazo. mi viejo. Gracias por Suerte. esta invitación. Un placer. Chao, chao.